Los medios de comunicación se convirtieron en un instrumento de información y propaganda del régimen. En el año en que Trujillo ascendió al poder, solo existían en República Dominicana 4 periódicos de circulación nacional: el Listín Diario, La Opinión, El Diario y La Información. La adulación de la prensa al dictador comenzó a cobrar auge desde su primer mandato. Los 4 diarios nacionales eran de propiedad privada y se identificaban más o menos con diversas tendencias políticas. El Listín Diario, de la familia Pellerano, después que concluyó la ocupación militar norteamericana, apoyó al régimen de Vázquez. La Opinión, propiedad de la familia Leperbanche, que se había inclinado siempre por el velazquismo, apoyó a Trujillo en la campaña electoral de 1930. El Diario, propiedad de la familia Lemos, terminó su existencia siendo un diario trujillista, mientras La Información, propiedad de la familia Franco, defendió ardientemente el movimiento cívico del 23 de febrero y luego trató de mantener cierta independencia durante el régimen. Clausurado el Listín y cerrada La Opinión, La Nación se convirtió en el primer diario del país. Este se fundó en el 1940 por Trujillo y desaparece luego de la caída del régimen. El Caribe se funda en el 1948 por Trujillo a través de diferentes tetasferros. El Foro Público era una sección que se editaba en el Caribe. Simulaban ser cartas al director por parte de los lectores. Sin embargo, en el fondo, eran aldabonazos o avisos para quienes estaban en falta con el régimen, y surgió como consecuencia de una necesidad política del gobierno. En 1946, cuando se aproximaba una nueva farsa electoral, Trujillo y sus secuaces estaban muy interesados en vender cierta apariencia democrática del régimen para engañar a la opinión pública e internacional. En aquel momento se impartió una orden al periódico La Opinión para que el cotidiano asumiera una oposición moderada al gobierno. El diario se tomó muy en serio la jugada del tirano y muy pronto aparecieron editoriales e informaciones críticas que fueron subiendo de tono y que culminaron con una carta pública de José Antonio Bonilla, vicerrector de la Universidad de Santo Domingo, donde aseguraba que la reelección de Trujillo no era necesaria para el país. El Listín se convirtió luego en un portavoz del trujillismo naciente y en sus páginas se desbordaba la literatura de elogios. La sumisión del Listín se mantuvo hasta mediados de 1942. Sus locales fueron asaltados por bandas paramilitares y en 1933 su entonces director Arturo Pellerano fue apresado y en 1942 se vio forzado a cerrar por razones económicas al dejar de recibir la subvención que le otorgaba la legación alemana en el país y al no recibir publicidad, ya que La Nación, fundada por Trujillo, acaparaba todos los anuncios. El periódico El Diario fue víctima de una jugarreta del régimen en 1946, que lo utilizó como chivo expiatorio para simular un ambiente democrático en el país ante los cuestionamientos internacionales. El diario La Información tuvo una participación de respaldo hacia el gobierno de Trujillo en sus primeros meses. Fue el único diario en sobrevivir a la prolongada dictadura de Trujillo, en parte por su carácter regionalista. Trujillo también había comprado una parte minoritaria de su capital accionario. Todo lo que producía el régimen era lo que consumía el pueblo, porque solo se escuchaba la voz del jefe y todo estaba dirigido por él. Los periodistas tenían prohibido entrevistar al jefe por iniciativa propia, solo se podían acercar a él cuando los mandaba llamar y permitía escasas entrevistas para hablar de sus temas de interés, con el agravante de que prácticamente tomaban un dictado. Los medios de comunicación de la época no operaban como manda su naturaleza, con libertad, pero para el dictador eran de suma importancia para promover sus ideales. En cuanto a la radio, existían en 1938 2 emisoras que difundían en días y horarios diferentes, pero al igual que los periódicos, todas estaban al servicio ya de la adulación del tirano. La propaganda trujillista fue muy notoria en la radio. En 1942 fue fundada La Voz del Yuna, en Bonao, y en 1948 pasó a llamarse La Voz Dominicana, propiedad de José Arismendi Trujillo. Esta emisora fue el principal órgano radial del régimen. La Voz Dominicana, en sus inicios, transmitía solo en horario de 5 a 10 de la noche, y cada día difundía un programa de 2 horas dedicado a promocionar las iniciativas gubernamentales del régimen.
El periodo dictatorial del régimen del general Rafael Leónidas Trujillo Molina se caracterizó por tener absoluto control de los medios, la prensa, la radio y la televisión. Estas estaban al servicio del tirano, privando de su libertad para difundir sus ideas. Estos medios tenían por naturaleza de la sociedad de entonces una cobertura muy limitada a la élite, y que hay que tomar en cuenta que el 70% de la población vivía en la zona campesina. Años después, La Voz Dominicana se transformó también en el canal de televisor. República Dominicana se convirtió así en uno de los primeros países de América Latina en poseer un sistema de televisión. Durante el periodo trujillista existieron dos televisiones, La Voz Dominicana y RAINTEL. Estos canales televisivos servían más como promotores del régimen que como vehículos de información. En conclusión, los medios impresos, auditivos y audiovisuales durante aquel largo periodo de terror y oscurantismo permanecieron siempre bajo el control y al servicio de la dictadura. El servilismo de dichos medios, raras escasas excepciones, hicieron innecesaria la censura y la mordaza, y de esta manera las personas opuestas al régimen no tenían medios para expresarse. Además, que si lo hacían eran encarceladas, torturadas o fusiladas. La censura, la manipulación, revisión exhaustiva de los textos, distorsión de la verdad, propaganda a favor del régimen y la exageración de temas que la dictadura quería resaltar son algunas de las características que marcaron el periodismo dominicano en la era de Trujillo. Cuando los hicieron tirano el 30 de mayo de 1961, el sistema de comunicación social era muy pobre y su